En la meditación anterior hablábamos de nuestros peligros actuales, que los más peligrosos eran el ponerse en una posición de obstinado rechazo a esa luz de la verdad presente. Y hablábamos cómo en su momento se rechazó el mensaje de 1888, se siguió por esa línea y ¿qué acabó siendo? Pues la apostasía total que hoy estamos viendo dentro del llamado pueblo de Dios. Vamos a continuar con ese escrito porque aún quedaba una parte y es muy interesante todo lo que Elena White va planteando aquí, que debido a seguir en esa línea en que se siguió en su momento, pues ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios, o los que se dicen pueblo de Dios, y se oponen a la luz, acabarán siendo esos perseguidores de sus propios hermanos. Más peligros actuales. Bienvenidos. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo porque este es un tema que realmente trae muchísima controversia y constantemente se está debatiendo conforme a esto, pero es el Señor, es el Espíritu Santo realmente quien nos puede guiar a toda la verdad. Vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por todo lo bello y lo bueno que cada día nos da. En sus manos de amor estamos para que sea su Espíritu el que pueda guiarnos, para que derrame la lluvia tardía, Señor, su justicia en nosotros, para que podamos ser aptos para estar listos, Señor, cuando usted venga. En sus manos de amor está su pueblo, todos aquellos que aún no le conocen, todos aquellos que aún no han aceptado la verdad, Señor, para que usted pueda conmover sus corazones. Guárdenos y guíenos a nosotros de no caer, Señor, en esto. Ayúdenos, Señor, para estar firmes siempre a pesar de todo. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un poco siguiendo en la línea de lo que leíamos en el versículo de la meditación pasada, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué pasará? Algunos apostatarán de la fe, dice. ¿Y por qué? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está la cuestión. Cuando somos tan obstinados en mantener el orgullo por delante de absolutamente todo, ¿qué pasa? Que el enemigo ahí encuentra la puerta abierta de par en par. ¿Para qué? Para hacernos poner atención a esos espíritus engañadores, a esas doctrinas de mentira, a esos errores, y así totalmente llegar luego a que apostatar de la fe, lamentablemente, el Espíritu Santo fuera de los corazones de las personas porque se llenan de ¿qué? De la suficiencia propia, de la justicia propia. Y es un terrible mal que hoy en día estamos viendo cómo los frutos van dando uno tras otro. La palabra de Dios declara claramente que su ley será despreciada, pisoteada por el mundo. Habrá un extraordinario predominio de la iniquidad. El mundo profeso protestante formará una confederación con el hombre de pecado y la iglesia y el mundo estarán en armonía corrupta. Y esto es siguiendo un poco la línea que veníamos hablando en la meditación anterior, donde ella hablaba que lo oponerse directamente a la luz que el Señor ha dado, la verdad presente en cada momento, ¿qué pasa? Que luego desencadena lo que vamos a estar leyendo hoy en día. La palabra de Dios dice, declara claramente que su ley será despreciada y pisoteada. Y solamente serán por aquellos que se han opuesto a la ley siempre, a los católicos y a los protestantes. No, resulta que todos aquellos que supuestamente en algún momento la han defendido, si siguen por ese camino, van a también ¿a qué? A aliarse con el hombre de pecado y a rechazar la santa ley de Dios. Aquí viene la gran crisis sobre el mundo. Las escrituras enseñan que el papismo va a recobrar su supremacía perdida y que los fuegos de la persecución se reavivarán por medio de las concesiones
de tiempo del llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro solo podemos resistir si tenemos la verdad y el poder de Dios. Los hombres solo pueden conocer la verdad siendo ellos mismos partícipes de la naturaleza divina. Necesitamos ahora más que nunca de la sabiduría para leer y escudriñar las Escrituras. Y si acudimos a la palabra de Dios con corazones humildes, Él nos levantará un estandarte contra el elemento sin ley. Viene la gran crisis sobre este mundo, dice. La Biblia declara que el papismo va a recobrar su supremacía perdida, y eso lo sabemos, aún no la ha recuperado por completo, porque si ya lo hubiese recuperado, la persecución ya estaría encima de nosotros. Pero lo hará, y está a puntito de hacerlo, le queda muy poco realmente, y esa persecución vendrá sobre el pueblo de Dios. Esa persecución que vendrá también por medio de las concesiones de tiempo del llamado mundo protestante. El mundo protestante ayudará a la bestia, al papado, para poder recobrar totalmente el dominio que tuvo en su momento cuando persiguió al pueblo de Dios. Y es un tiempo peligroso, dice, en el cual solo podemos resistir, ¿cómo? Si tenemos la verdad de Dios anclada y el poder de Dios. De otra manera vamos a caer redonditos en los engaños. Por lo tanto, necesitamos ahora más que nunca la sabiduría humana para leer y escudriñar las Escrituras correctamente. Pero ¿qué más necesitamos? Acudir a Dios con corazones humildes. Si llevamos con ese corazón lleno de suficiencia propia, si llevamos con ese corazón lleno de ese orgullo, ¿qué puede hacer el Señor por nosotros? Absolutamente nada. Necesitamos la humildad de corazón para que Dios pueda levantarnos un estandarte contra el elemento sin ley, para que Dios pueda realmente poner freno, ponernos esa muralla que necesitamos cuando venga esa prueba tan grande, que es que todo el mundo estará en contra de la ley de Dios. Solamente el pueblo de Dios la guardará. Es difícil mantener firme el principio de nuestra confianza hasta el fin, y la dificultad aumenta cuando hay influencias ocultas que actúan constantemente para traer otro espíritu, un elemento que actúa en contra, en el lado de Satanás de la cuestión. En ausencia de persecución han llegado a nuestras filas algunos que parecen sanos y su cristianismo incuestionable, pero que si surgiera la persecución se alejarían de nosotros. En la crisis verían la fuerza de un razonamiento engañoso que han tenido influencia en sus mentes. Satanás ha preparado diversas acechanzas para satisfacer mentes variadas. Cuando la ley de Dios sea anulada, la iglesia será tamizada por pruebas ardientes y una proporción mayor de la que ahora preveemos prestará atención a los espíritus seductores y a la doctrina de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son llevados a lugares estrechos, muchos demuestran que no son pámpanos vivos de la vid verdadera, no dan frutos y el labrador los quita. Es difícil, dice, mantenerse firme en el principio de nuestra confianza hasta el fin. Y es muy complicado, y eso lo sabemos. Cada día lo tenemos que vivir, que luchar. Y la dificultad aumenta cuando ya es difícil porque nuestras tendencias pecaminosas están en nosotros. Ya es difícil porque tenemos, como lo decía anteriormente, 6.000 años de pecado en nuestra vida, y eso, quieras o no, hace su efecto. Lógicamente, nuestras energías cada vez son más y más pobres. Nuestra fuerza de resistir es paupérrima. Pero además de todo esto hay un elemento más. Y la dificultad aumenta cuando hay influencias ocultas que actúan constantemente para atraer otro espíritu. Aparte de todo eso que mencionamos, dentro del pueblo de Dios, de cada época, ¿qué hay? Dice, influencias ocultas que no podemos ver. ¿Por qué no podemos ver? Porque dice que en ausencia de la persecución han llegado a nuestras filas algunos que parecen sanos y su cristianismo incuestionable, porque aparentemente son buenos, ¿no? Porque aparentemente están en las filas del pueblo de Dios, porque aparentemente están intentando hacer el bien. Pero que si surgiera la persecución, ahí se vería quién es quién de verdad. En la crisis, dice, verían la fuerza en un razonamiento engañoso que han tenido influencia en sus mentes. Y Satanás ha preparado cada acechanza, ¿para qué? Para hacer que todos los que más puedan caer en esos espíritus
y doctrina de demonios. Que presten atención dentro del pueblo de Dios. Hay trigo y hay cizaña. Hay entes que el Satanás tiene, unos que son sobrenaturales y otros que son humanos, que él ha influenciado para que estén ahí constantemente poniendo el oído y constantemente dejando ir una que otra cosa para que el pueblo de Dios pueda ser engañado, para los que, aquellos que no están firmemente anclados a la verdad, puedan realmente desviarse del camino. Entonces, por eso necesitamos, a pesar de que no sea fácil, anclarnos a la verdad y aferrarnos a ella con uñas y dientes si es posible, orarle al Señor para que no podamos entrar en esa tentación, orarle al Señor para que no nos permita caer, porque todos estamos a merced del enemigo y si realmente nuestro corazón constantemente no lo estamos vaciando de este yo, pues difícil la tenemos. Que los que tienen la verdad tal y como es en Jesús no sancionen ni siquiera con su silencio la obra del misterio de la iniquidad, que nunca dejen de hacer sonar la nota de alarma, que la educación y la formación de los miembros de nuestra iglesia sea tal que los niños y los jóvenes de entre nosotros entiendan que no deben hacer concesiones a este poder, el hombre de pecado. Enséñeles que aunque llegue el momento en que podamos librar la guerra, solo a riesgo de la propiedad, la libertad, el conflicto debe ser enfrentado en el espíritu y mansedumbre de Cristo y la verdad debe ser mantenida y defendida como la es en Jesús. La riqueza, el honor, la comodidad, el hogar, todo lo demás debe ser una consideración secundaria. La verdad no debe ocultarse, no debe negarse ni disfrazarse, sino declararse plenamente y proclamarse con valentía. Y qué lamentable que lo que ella decía, porque recordemos que ella venía hablándoles aquí a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su momento, luego lo podemos aplicar lógicamente a nuestro tiempo, que si seguían por esa línea negándose, cerrando sus oídos a la verdad que Dios estaba manifestando en ese momento, pues iban a acabar absolutamente mal. Y luego, aquí en esta cita, dice que los que tienen la verdad tal y como es en Jesús no sancionen ni siquiera con su silencio la obra del ministerio de iniquidad, que nunca dejen de hacer sonar la nota de alarma, que la educación y la formación de los miembros, ya sea niños, jóvenes, adultos, quien sea, se debería enseñar que no debían de hacer concesiones con el hombre del pecado, con el papado, y que ha pasado hoy en día con la Iglesia Adventista, entregándole medallas de oro al Papa Juan Pablo II, haciendo concesiones en sus universidades con los jesuitas y con toda la infiltración que ha podido hacer la Iglesia Católica dentro del adventismo. Elena White decía que no se debería de permitir esto por ninguna y que debía de seguirse dando la nota de alarma, que el pueblo de Dios no podía estar en concesiones con el enemigo. Mas, sin embargo, como no hicieron caso desde un principio a lo que la sierva del Señor le dice, pues hoy en día estamos viendo los lamentables resultados. No debemos de decir nada en contra del papado, debemos de callarnos porque la iglesia ha hecho un pacto de paz, ¿no? Que no debemos de criticar absolutamente a nadie. Mantengamos la boca cerrada. A los niños no les digas nada. A los jóvenes tampoco, que sigan ellos en sus camporillas, en sus tonterías, pero que se mantengan ocupados y que no hablen nada de estas cosas. Algunos lo dirán, otros no lo dirán, pero con las aptitudes y las acciones que hacen, se puede ver que esto es así. Y es lamentable porque Elena White lo advertía, que debía de proclamarse con valentía lo que la palabra de Dios dice. Mas, sin embargo, todo esto se hizo caso omiso en su momento y hoy en día podemos ver que ya no tiene remedio y que las concesiones que se han hecho con el hombre de pecado, con el papado, están ahí a la vista y que pronto tendrán sus frutos, los frutos tan esperados por el enemigo. El Señor tiene atalayas fieles en los muros de Sión para gritar y no escatimar, para alzar su voz como una trompeta y mostrar a su pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. El Señor ha permitido que el enemigo de la verdad haga un esfuerzo decidido contra el sábado del cuarto mandamiento. Con ello pretende despertar un decidido interés por esa cuestión que es una prueba para los últimos días. Esto abrirá el camino para que el mensaje del tercer ángel sea proclamado con poder. Pero hay esperanza porque a pesar de todo lo que nos menciona aquí,
Dice que el Señor tiene sus atalayas fieles en los muros de Sión y siempre los ha tenido. El Señor, a través de toda la historia, ha tenido realmente un pueblo que es valiente y que no se calla a pesar de las consecuencias, a pesar de que el hogar, como decía aquí, la riqueza, el honor, la comodidad, se pudiera tener el peligro de perderlo. El Señor tiene un pueblo que no escatima absolutamente nada, que considera todo secundario para poder alzar su voz como trompeta, para mostrarle al pueblo la transgresión en la que está y a la casa de Jacob su pecado. Que no se calla, sea como sea, sigue diciendo las cosas como tienen que decirse. Y el Señor dice, ha permitido que el enemigo de la verdad haga un esfuerzo decidido contra el sábado del cuarto mandamiento, porque con ello pretende, dice, despertar un interés por esa cuestión, que es una prueba para los últimos días. Él tiene el control de todo, pero Él hay cosas que no las va deteniendo, porque saben que tienen que seguir su curso, porque es el cumplimiento de la profecía, porque es lo que va a llevar a la gente a definirse, a saber quién es quién realmente. Y esto, dice, abriría el camino para el mensaje del tercer ángel sea proclamado, para ese mensaje del tercer ángel uniéndose con el cuarto, tal y como en otros escritos ella lo menciona. El enemigo está haciendo su trabajo, está actuando para que el sábado, el cuarto mandamiento, sea pisoteado completamente. Pero Dios lo permite porque sabe que es necesario para que el pueblo de Dios se defina. Esa será la prueba, una prueba dura, una prueba que si no estamos anclados completamente, vamos a fallar. Que el Señor nos ayude, porque ya vemos aquí en estos escritos el peligro más actual que tenemos y más peligroso es el cerrar los oídos a la luz, a la verdad del Señor, al Espíritu Santo que constantemente está tratando de mostrarnos esa verdad. Pero si nosotros no vaciamos nuestro corazón, si no dejamos que Él haga la obra que tiene que hacer, ¿qué más puede hacer? Pues al final nos uniremos tal y como lo han hecho aquellos que dicen pueblo de Dios con el papado, nos uniremos contra aquellos que verdaderamente están tratando de hacer bien, contra aquellos atalayas fieles que el Señor tiene aún dentro de su pueblo, que no se callan a pesar de las duras críticas, de las amenazas y de todo lo que pueda haber, no se callan porque saben que únicamente haciendo la voluntad de Dios es como el verdadero pueblo de Dios puede escuchar. Que el Señor nos ayude porque es una tarea difícil, pero que debemos de continuar haciendo hasta el final y que nos dé la fuerza para continuar dentro de las filas de la verdad y para no desviarnos, porque no estamos exentos de caer en eso, solamente agarrados de la mano de Dios completamente, constantemente, a cada minuto, a cada instante, es como nosotros vamos a realmente tener esa vida eterna. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.